aplaudo mucho la iniciativa aquí tomada de conmemorar los 40 años del Nobel de Vicente Aleixandre, dedicándole un volumen de estudios y un congreso que analice y exponga lo que su obra fue y es. Y que además este congreso se celebre aquí en Málaga, en su ciudad del paraíso, en la que su familia vivió desde 1900 hasta 1909 y que el poeta dejó pues a los 11 años, pero cuyo paradisíaco recuerdo nunca le abandonó. Como prueba, el encendido y arrebatador poema que a la ciudad, muchos años después, concretamente el 27 de febrero de 1943, le dedicó, y que hizo que a la solicitud de poetas, escritores, pintores e impresores de las revistas poéticas malagueñas, Bernabé Fernández Canivel, Alfonso Canales, María Victoria Atencia, Rafael León, José Ruiz Sánchez, Ángel Cafarenasú, Enrique Brickman, Antonio Gutiérrez, José Andrade y Luis López López, el excelentísimo ayuntamiento de la ciudad colocara en 1960 una placa en el número 6 de la antigua Alameda de Carlos Jáez, hoy Córdoba, en la fachada de la que aquí fue su casa. Y es que, si Sevilla fue la ciudad en que nació, Málaga fue para Aleixandre el paraíso de su infancia. Aquí coincidió con otro poeta de su misma generación, que fue condiscípulo suyo, Emilio Prados. Aquí en Litoral se editó su primer libro, Ámbito. De aquí fue otro de sus grandes amigos, el también poeta e impresor Manuel Altolaguirre, para él una especie de hermano siempre querido y menor. Y por si fuera poco, en su poema Impresor del Paraíso, dedicado a Bernabé Fernández Canivel, el primer verso dice: pero Málaga siempre. Justo pues sea Málaga la ciudad que por derecho propio conmemore estos primeros 40 años de su premio Nobel. Y mucho agradezco, queridos amigos, que no siendo yo un especialista en Vicente Aleixandre, se me haya invitado a participar en este magno congreso, pronunciando la ponencia inaugural del mismo. El único mérito que tengo para ello, si es que alguno tengo, es el de haber sido uno de sus más jóvenes discípulos y amigos, y uno de los que, por haber sido mi vida un continuo viaje, más me escribí con él. Porque Aleixandre, y ahí están sus epistolarios para confirmarlo, fue un magnífico, detallista, y hasta me atrevería a decir que esforzado y cumplidor corresponsal, que escuchó, atendió, animó, aconsejó y ayudó desde los años 30, el primero de todos sería Miguel Hernández, a todos y cada uno de los poetas españoles de los años 40, 50, 60 y 70 del pasado siglo, para todos los cuales tuvo palabras de aliento, ánimo y comprensión. En Aleixandre, la caridad humana y la poética iban a la par, y era muy difícil distinguir y separar la una de la otra. Prueba de esto es los epistolarios de posguerra, donde va escribiendo a cada amigo para que le manden la contribución de cada uno de ellos a la viuda de Miguel Hernández para que pueda llegar a fin de mes. Muchísimas cartas son sobre eso solo. Te recuerdo que debes enviar, por favor envíale, no dejes de enviarle. En fin, recuerdo muy bien el primer día que, acompañado por Marcos Ricardo Banatán, entré en el otoño de 1969 en Belintonia, a donde tantas veces, desde Valencia primero y desde Salamanca después, iba a regresar. Y recuerdo también la última vez que, junto con Antonio Colinas, fui a visitarla. Fue en la primavera de 1983, cuando yo ya era catedrático de la Universidad de La Laguna. Antonio vivía entonces en Ibiza y yo en Tenerife, y Aleixandre nos llamaba los poetas de las islas adyacentes. Entre aquellas dos visitas habían transcurrido casi 14 años, y el joven de 18 que yo era la primera vez que allí entré había pasado a ser un joven menos joven, de 32. Aleixandre había asistido y sido testigo de todas mis peripecias vitales y profesionales de aquellos años. Me había conocido como estudiante, luego como becario en Alemania,
y más tarde, y casado ya, como joven profesor. Había sido en no pocas cuestiones poéticas mi mentor y también en muchas personales mi confidente. Gracias a él y a Alfonso Canales pude entrar en contacto con el que sería mi maestro, Antonio Tobar, entonces en voluntario exilio en la Universidad Alemana de Tübingen. Pero todo esto que digo se puede seguir mucho mejor en el libro de Vicente Aleixandre, titulado Cartas a Jaime Siles, recogido y anotado por la hispanista argentina Irma Emiliose y publicado por el Centro Cultural de la Generación del 27. Como he dicho, mi generación, como también antes la del 50, se sintió muy unida a Vicente Aleixandre, en quien encontró no solo un testigo de excepción, que resumía y sintetizaba en él toda una época, la del 27, la de la República, sino también y sobre todo un maestro y un guía, alguien en quien confiar, al que hacer personales confidencias y consultas literarias, una especie de mentor tanto en la poesía como en la vida. Recuerdo que un periódico, El Pueblo creo, hizo en 1970 una encuesta entre los jóvenes poetas y que la pregunta ¿ha leído usted a Vicente Aleixandre? Uno de nosotros, Félix de Azúa, respondió desde que tengo uso de razón. Y eso que Félix dijo podíamos suscribirlo todos. Pero no es mi propósito recordar, un verso de Aleixandre dice recordar es obsceno, sino más bien enlazar con otros versos suyos que pueden servir de clave a mi intervención de hoy. Pertenecen a un poema publicado por Manuel Mantero en Kalamazoo, Michigan, en el número 1 de la revista Sagitario en septiembre de 1971 y que ha sido recogido por Irma Emiliosi y Alejandro Amusco en su edición de Nuevos Poemas Varios. Dicen así: como el ayer que dura y ya es mañana, hoy tú, presente ayer. Y este presente ayer me hace retrotraerme a la época inicial de mi formación como poeta y a la lectura de la obra de Aleixandre que entonces hice, y a lo mucho que a ella debo, y a lo mucho que en ella aprendí. Y en este sentido hago mías las palabras de T.S. Eliot cuando en una conferencia suya en el Instituto Italiano de Londres, pronunciada el 4 de julio de 1950, decía que hay deudas que van acumulándose y que no se limitan a un periodo u otro de la vida, sino que duran y permanecen siempre. La que contraje en mi juventud con Aleixandre se inscribe dentro de lo que Eliot denomina influencias primeras y que define como aquellos que le hacen entrar a uno por vez primera dentro de sí mismo, porque causan una impresión que en un aspecto es el reconocimiento de un temperamento afín al propio y en otro es el descubrimiento de expresión que sirve de clave para descubrir la forma peculiar de cada uno. Y añade: no son dos cosas distintas, sino dos aspectos de una misma cosa. No creo que el temperamento de Aleixandre y el mío fuesen muy afines, salvo en la curiosidad y el interés común a ambos, por lo que él mismo, en 1950, denominó la pasión del conocimiento, y que le llevó a definir la poesía de una de las maneras más amplias, felices y completas que conozco, como fuente de amor, fuente de conocimiento, fuente de descubrimiento, fuente de verdad, fuente de consuelo, fuente de esperanza, fuente de sed, fuente de vida, concluyendo con esta aseveración: si alguna vez la poesía no es eso, no es nada. Para Aleixandre, y esto es lo que yo creo más me imantó y aprendí de él, conocer, penetrar, indagar, fueron, como dice un verso suyo, una pasión que dura lo que la vida dura, como indica en La oscuridad, que es un poema de historia del corazón. Esta pasión de Aleixandre, que como vocablo aparece en uno de sus primeros libros, Pasión de la Tierra, es algo que siempre admiré en él y que él mantuvo vivo hasta el final de sus días. Este rasgo definitorio de su carácter explica su estar siempre abierto a los demás y su enorme capacidad para escucharlos. Luis Cernuda lo describe muy bien. Ninguno, como Vicente Aleixandre, dice, tenía tal predilección por suscitar y atender
a la confidencia ajena. Hubiera podido ser un consejero de almas, y de hecho lo fue para algunos de nosotros, dice Cernuda. Ese nosotros de Cernuda incluye, claro está, a no pocos de los poetas de la generación del 27, pero también podría, analógicamente, extenderse a algunos de la generación del 36, como Miguel Hernández, a otros de la primera promoción de posguerra, como Rafael Morales, Julio Maruri, Vicente Gaos, Carlos Bousoño, José Hierro, José Luis Hidalgo, del 50, como José Ángel Valente, Alfonso Costafreda, Claudio Rodríguez, Jaime Gil de Viedma, Francisco Brines, o de mi propia generación, como Pere Guinferrer, Antonio Carvajal, Guillermo Carnero, Antonio Colinas, Genaro Talens, Marco Ricardo Banatán, Leopoldo María Panero o el ya citado Félix de Azúa. Abundando en este mismo rasgo antes aludido, dijo Guinferrer en su discurso de ingreso en la Real Academia Española de la Lengua que Vicente Aleixandre no vivió una sola vida, sino muchas, la suya propia y además tanto la literaria como la personal de cada uno de sus numerosos amigos y discípulos próximos. Y esto, creo, supuso también para Aleixandre y el desarrollo de su obra un modo y un medio de constante renovación dentro de su coherente y sólida unidad. Belintonia era un templo, un santuario, al que cada generación acudía en peregrinación, pero en el que no se imponían consignas, sino el que si se pedían, se recibían orientaciones y consejos. Lo dijo muy bien Carlos Bousoño al final de su imprescindible libro La poesía de Vicente Aleixandre. Multitud de jóvenes se formaron al calor de esta lírica, cuyo magisterio vino a ser decisivo con la publicación de Sombra del Paraíso. Pero ¿qué esperaba encontrar en la figura y la obra de Aleixandre un joven de 18 años como yo, que entraba por vez primera en Belintonia, con la admiración confesa y un puñado de poemas que no sin humilde resistencia no se atrevía a mostrar? Para empezar, para muchos de nosotros, Aleixandre era, como persona y como poeta, el destinatario de uno de los mejores poemas de Pablo Neruda, y tiene muchos, titulado «Ay, mi ciudad perdida», incluido en su libro Memorial de Isla Negra, publicado en 1964, en el que, tras expresar su nostalgia de Madrid y describir sus caldos y sus calles, cierra su mental y nostálgico recorrido con estos 11 versos que leo a continuación. Enderezaba mi vaga dirección hacia 4 caminos, al número 3 de la calle Belintonia, en donde me esperaba, bajo 2 ojos con chispas azules, la sonrisa que nunca he vuelto a ver, en el rostro, plenitud rosado, de Vicente Aleixandre, que dejé allí a vivir con sus ausentes. Aleixandre, hablo de finales de los años 60 del siglo pasado, representaba, y creo que no solo para mí, no ya el resto vivo y visible de una época abolida, deshecha y violenta y cruelmente cerrada, sino también, y me atrevería a decir que sobre todo, un engarce, un punto de conexión, una línea abierta con todo aquel mundo histórico y poético que la dictadura franquista prohibía y negaba. Así lo entendió también un escritor exiliado como Massao, cuando dijo: «Nunca perdimos ni perderemos a España del todo mientras viva Vicente Aleixandre en Belintonia». Belintonia había pasado, pues, de ser lugar a convertirse en símbolo. Y ese símbolo lo era no solo de la poesía, sino también de la amistad y de la libertad. Una libertad, diré, que entonces solo podía recordarse o leerse, pero no vivirse. No es casualidad, pues, que quienes, deseosos de un clima de libertad que entonces no teníamos, y de una cultura como la que en los años 20 y 30 del pasado siglo en nuestro país floreció, fuésemos a Belintonia 3 a escuchar de labios de uno de sus principales testigos y protagonistas lo que aquello había sido, cómo eran sus gentes, la escritura que en aquel fluir de istmo se produjo, el grado de amistad que unía a aquellos poetas tan distintos, y en fin, cómo todo aquel insólito resplandor de pronto y para mucho tiempo se apagó. Vicente respondía con detalle a todas nuestras ingenuas preguntas, porque se daba cuenta y comprendía lo mucho de admiración que comportaban, y asumía el papel de testigo y narrador que se le asignaba y que se veía obligado a repetir una y otra vez.
Lo había repetido tantas veces que se sabía de memoria el repertorio. Y lo ilustraba con anécdotas, casi nunca cambiantes, por cambiante que fuera el público y el auditorio cada vez. Según la confianza avanzaba y la relación iba haciéndose más íntima, su relato tendía a ser también más realista y a descubrirnos las luces y las sombras que envolvieron aquella generación de la amistad, que como todas no lo fue tanto, y que los mismos poetas primero y nosotros, sus lectores después, idealizamos acaso demasiado. Supimos así de las diferencias de Lorca con Miguel Hernández, de la inocencia e ingenuidad de éste, del menosprecio que por Hernández sentía Cernuda y del imposible exilio al que se vio sometido el propio Vicente Aleixandre. Esta es una documentación que el profesor Alejandro Duque Amusco, que vendrá estos días, les puede a ustedes contar mucho mejor que yo, porque se encontró en un cajón en Barcelona no hace mucho tiempo. Y ahí se ve que Aleixandre quiere irse con su padre y con su hermano, salir hacia Inglaterra. Pero le niegan la salida porque hay una denuncia contra él. Una denuncia que han hecho porque Aleixandre acompañaba a su madre a misa los domingos. Su madre había muerto en el 34, pero eso estaba ahí. Y para que le pudieran dar un permiso y salir, Damas Alonso, que era un gran amigo suyo, pero que siempre ha sido muy exagerado, manda una carta que dice: Vicente Aleixandre es una piltrafa humana, aludiendo a la situación física en que se encuentra durante la guerra, ¿no? En fin, y de muchas otras cosas que ahora no viene al caso referir. Pero lo que sí quisiera que quedara claro es la fidelidad de Vicente Aleixandre a todos aquellos sus amigos y cómo las circunstancias habían hecho de él y de su casa una memoria viva de otra realidad y de otro tiempo con la que los jóvenes de mi generación y de mi época sentíamos el imperativo estético y moral de conectar. El 27 nos parecía una panacea en su conjunto y lo veíamos indisolublemente conectado con el momento histórico y el marco político en el que tuvo su origen y se desarrolló. Es más, nos parecía que todo el declive posterior procedía del violento cambio de las circunstancias, del sistema político impuesto tras la guerra y del hundimiento social y cultural que lo siguió. Visitar a Aleixandre en Wellingtonia era, pues, para nosotros como pasar del franquismo a la República, entroncar allí con la poesía y la escritura en libertad del 27 y ser por unas horas partícipes de una idealizada realidad que sólo conocíamos a través de los libros y que por ello sólo como ficción existía en nosotros. Pero esa ficción que nos hacíamos y ese pacto que con ella y con nosotros mismos establecíamos no podía ser ni más intensa, ni más viva, ni mejor, porque nos enseñaba a ser contemporáneos de nosotros mismos, al permitirnos, aunque solo fuera en nuestra ingenua imaginación, acercarnos también a todos aquellos admirados nombres, que para nosotros eran solo eso, nombres, y que en la voz de Aleixandre y en sus azules ojos abandonaban la condición de tales para convertirse en lo que un día fueron, seres humanos, personas vivas como nosotros, y no o no solo páginas de libros, imágenes o fotos o pura abstracción. En la conversación con Aleixandre, como también en su poesía, los seres y las cosas tienen siempre concreción. Y este es un rasgo suyo que explica, creo, otro de su obra y que habría que añadir a otros de los que Carlos Boussoño, en su superación de una estilística descriptiva por otra verdaderamente explicativa, estudia. Un rasgo este, la concreción, presente por igual, aunque no en el mismo modo, en la primera época aleixandrina que en la segunda, donde si tomamos como ejemplo de ello el poema Lope en su casa, de En un vasto dominio, vemos el carácter concretizador y visualizador a la vez de las secuencias introducidas por los deícticos y demostrativos. Ahí el dintel con su dicción antigua, granito perdurable, sonando, profiriendo, al fondo luz. Ahí suena la tabla, los colgados vestidos, la frazada que da un calor. Miradlos, movimiento tercero, mientras en el final del movimiento segundo habla del valor de la palabra misma, que para Aleixandre es la común palabra que dicha en uno rueda, allá está el mero límite, la condición humana.
Pero no he venido aquí a analizar la obra de Aleixandre, sino a intentar decir lo que ella y su autor fueron para mí. Del autor ya he hablado bastante. Para mí fue lo que el último verso de Neruda enuncia: el poeta que se había quedado aquí a vivir con sus ausentes. Pero no solo con ellos, también con los presentes, incluyendo en estos a todos cuantos después de 1939 fueron llegando a Belintonia y a él. Ya he dicho antes que este flujo de poetas de distintas generaciones a Belintonia y en distintos tiempos o incluso en el mismo tiempo a la vez, no iba a dejar de tener sus consecuencias poéticas. Y no solo en los jóvenes poetas que iban a visitarlo, sino en el propio Vicente Aleixandre también. Lo que produjo, creo, que el flujo poético fuera en dos direcciones y sentidos, de Aleixandre hacia ellos y de ellos, los poetas jóvenes, hacia él. Lo que explica, aunque solo claro en parte, la evolución que la obra de éste tuvo y el modo en que fue influido e influyó. Se ha comparado no pocas veces el magisterio de Aleixandre con el de Juan Ramón Jiménez, y hay que decir que uno y otro fueron por completo diferentes. Juan Ramón, el Juan Ramón de la segunda época, generó no solo unas nuevas formas poéticas, sino también un nuevo tipo de poeta y de lector, el que los poetas del 27 representan. El magisterio de Aleixandre, en cambio, era y fue de muy distinta índole. Y si por un lado podría afirmarse lo que un poema de Gabriel Celaya, en tono jocoso y modificando el orden sintáctico de un refrán popular, sintetiza: ¿a dónde va la gente? A dónde va Vicente. Por otro, podría también decirse que Aleixandre iba en todo por delante y que tenía un especial olfato histórico que le mantuvo siempre atento a cuanto nuevo estéticamente sucedía y que le permitió estar siempre en contacto directo con la realidad, de la que fue un excelente y profundo intérprete. Esta capacidad aleixandrina para tener siempre puesto el dial en la frecuencia y emisoras poéticas más adecuadas, explica el rápido desarrollo de su obra anterior a la Guerra Civil y su consiguiente paso del purismo esencializador de su primer libro, Ámbito, al suprarrealismo del segundo, Pasión de la Tierra, que empieza a escribir el mismo año de la publicación del anterior, 1928, y que termina el año siguiente, 1929, aunque el libro como tal no se edite hasta 1935, aunque algunos poemas del mismo fueran publicados en 1929 en las revistas Litoral y La Gaceta Literaria. Y sin embargo, entre esos dos tipos de escritura no hay ruptura, sino continuidad, hasta tal punto que Guillermo Carnero demostró que Ámbito, escrito entre 1924 y 1927, puede ser visto como proyecto del superrealismo aleixandrino. De hecho, el propio Aleixandre retrotrae la aparición de sus procedimientos superrealistas a un poema de Ámbito titulado Noche Cruzada, que antes se tituló Cruzada y que contiene la clave del título de su tercer libro, Espadas como labios, escrito entre 1930 y 1931 y publicado en 1932. Y no solo eso, Eugenio Benora, en una fecha tan temprana como 1943, advirtió que uno de los usos lingüísticos más característicos de Vicente Aleixandre, la llamada O imaginativa, está presente ya en el primer poema de Ámbito, titulado Cerrada, en el que aparece varias veces corales de sangre o luz o fuego y en o carne o luz de carne. Este singular uso de la O también había llamado la atención a otro joven poeta de la época, José María Valverde, que le prestó atención en un estudio publicado en 1945 en la revista Escorial. Aleixandre, pues, constituyó muy pronto lo que podríamos denominar su estilo, que nunca fue cerrado, sino que estuvo siempre abierto y en continua pero unitaria evolución, y ello al margen de la forma expresiva que esta escritura, siempre en evolución, adopta, como él mismo escribe el 1 de abril de 1929 a Juan Ruiz, a propósito de lo que será Pasión de la Tierra. Tengo, le dice, entre manos un libro de poemas en prosa en el que vengo trabajando a intervalos, pero es o quiere ser poesía, y si no, no es nada. Es decir, que ni es prosa narrativa, ni está compuesta como prosa, sino con la intención, la tensión y hasta la técnica del verso.
En la misma carta expone que su intención no ha sido hacer superrealismo y que si ha aprendido algo de la lección de libertad del superrealismo, también la ha aprendido, dice, de esa línea de poemas en prosa que va de Lautréamont a Massiaco, pasando por Gambo. Es decir, en realidad, de anteriores al surrealismo que han hecho poesías en prosa. Mis poemas, prosigue, que parecen en libertad, siguen un implacable rigor, el de la lógica poética, que no es el externo de la realidad aparente. Afirma allí también que la unidad está en el poema y dice que hace un mes ha visto en la Gaceta Literaria una cosa de Lorca, la degollación de los inocentes, que según él, según Aleixandre, sí viene del superrealismo, pero añade a continuación aclarando: vamos por caminos distintos. Se ve aquí cómo Aleixandre fue, y desde muy pronto, lo que Balaguer denomina un escritor consciente. Pero esto no lo impidió, antes bien le facilitó llegar a ser el mejor poeta surrealista que ha existido, aunque él se sintiera más próximo, como le comunica Damas Alonso en una carta del 23 de octubre de 1929, a ese neorromanticismo que hay en el ambiente y que, utilizando la experiencia viva del surrealismo, se aleja de la poesía intelectual, de la poesía pura, de la poesía construida. El superrealismo neorromántico de Aleixandre debe mucho a su lectura del libro de Hus, Le romantique allemand, traducido al francés por André Babelon y publicado en 1933. Pero esta huella, a finales de los años 20, no se hace aún visible. En esos años, Aleixandre trabaja en varios libros diferentes, y no es difícil que poemas que pertenecen a un determinado ciclo se publiquen como si fueran de otro. Tal es la unidad y el aire de familia que los envuelve y que llega a confundir al propio autor, que solo años después los devuelve al libro al que corresponde. Este saber qué poema pertenece a un libro y cuál a otro fue otra de sus virtudes. Y de ellas nos beneficiamos no pocos, cuando, dudosos sobre el modo de organizar alguno de nuestros libros, acudimos a su experiencia y a él. Aleixandre, como he dicho, es ejemplo de un surrealismo heterodoxo que tiene tres variantes representadas por cada uno de sus libros que lo encarnan y que, aunque fuera solo como recurso o procedimiento, siguió apareciendo en mayor o menor grado en casi todo cuanto hizo después. Indico esto porque la crítica no siempre lo ha tenido en cuenta y también porque este surrealismo heterodoxo suyo y esta lógica poética de la que en 1929 habla atrajeron poderosamente la atención de mi generación, que prefería el Aleixandre surrealista a todos los demás, al menos hasta la publicación de los dos últimos libros suyos, Poemas de la Consumación y Diálogos del Conocimiento. Los poetas de la primera promoción de posguerra preferían Mundo a solas y Sombra del paraíso, y los poetas del 50, Nacimiento último y sobre todo Historia del corazón y En un vasto dominio. Podríamos decir que a los poetas del 70 nos interesó más la etapa superrealista de Aleixandre por la rebeldía que su expresión lingüística comportaba y el modo en que, en Espadas como labios primero y en La destrucción o el amor después, había utilizado el lenguaje como máscara y su buscado hermetismo como un medio para denunciar y romper la convención social. Lo que nos atraía, pues, era el Aleixandre más novedoso, innovador y revolucionario, el de su primera época, el que se identificaba con lo elemental y lo telúrico y veía en los instintos y en la naturaleza una comunión con la materia sentida así como única verdad. Los poetas de posguerra se interesaron más por el Aleixandre historicista y realista y los del 50 por determinadas partes de su obra en la que vieron una clara e inteligente superación del depauperado formalismo en que había incurrido la mal llamada poesía social. La obra de Aleixandre contenía en sí misma posibilidades poéticas para todos, y cada cual extrajo de ella y de allí la o las suyas, que no siempre fueron coincidentes, como tampoco en el mismo Aleixandre lo son. En este hay una evolución a lo largo del tiempo, pero esa evolución los que vienen detrás no la ven como tal, sino como un casi sincrónico todo, y no como el diacrónico todo que en realidad fue. Aleixandre, en la poética suya que figura en la primera antología de Gerardo Diego y que está fechada en 1930, declara que la poesía le parece unas veces servidumbre y otras salida a la única libertad. Esto, creo, es lo que en su obra buscábamos nosotros
en nuestra lectura de entonces, que era, lo reconozco, muy parcial. Luego tengo la impresión de que hemos ido ampliándola, porque es un error de método y una forma de misreading trocear en partes la obra de un autor. Pero la crítica y las distintas generaciones poéticas lo han hecho, llegando a la convención de distinguir tres Aleixandres distintos: el de la comunión con la naturaleza, que sería el surrealista; el de la comunicación con los demás seres humanos, que sería el historicista o realista; y el último, que sería el Aleixandre del conocimiento. Como convención pedagógica, desde luego funciona. Como verdad poética, tal vez fuera más exacto hablar de tres etapas, presididas la primera de ellas por la naturaleza, la segunda por la historia y la tercera por algo a medio camino entre la metafísica y la gnoseología, pero para la que no me atrevo a proponer un nombre sintetizador. El 1 de agosto de 1930 escribía Aleixandre Adamas Alonso esta declaración radical: todo lo que es rebeldía, no conformidad, sea virtud o vicio, tiene mi simpatía. Por eso explica la poesía superrealista, me atrae, dice, y es casi la única que entiendo. Aleixandre encontró en el surrealismo algo más que un estilo o una técnica. El surrealismo fue para él un modo de acceder a la negada libertad, una manera poética que le permitía ser y a la vez decirse o decir su ser. La influencia de José María Hinojosa en ello es evidente. Y esta rebeldía de Aleixandre, patente sobre todo en Espadas como labios, reaparecerá después en el capítulo 3 de En un vasto dominio, titulado Ciudad viva, ciudad muerta, demostrando así la continuidad de su mundo, por mucho que en la expresión de él varíe y cambie su forma. Leopoldo de Luis y Darío Puccini supieron verlos, como Carlos Barral comprendió que el vals de Espadas como labios, que ha sido comparado con Portrait of Lady de Eliot, es avant la lettre un poema social, de crítica social, en el que se denuncian las prácticas sexuales de la alta burguesía de la época y todo el hipócrita convencionalismo de su código sexual. El vals es, según Barral, una representación cruel de un hecho social, de una escena de costumbres en la que, a diferencia de lo que ocurriría si se partiese de una actitud satírica, el poeta se reconoce, se siente participar. El sarcasmo, la simpatía y hasta la ternura se insertan en el poema desde dentro. El acto moral, la repugnancia por el hecho mismo, en este caso representados por el tono delirante y ácido de la pieza, se le aplican desde fuera a manera de juicio intelectual. Y añade Barral: esa es, con mucha probabilidad, la disposición más válida. Tal vez el punto de partida más frecuente de la poesía social en una sociedad de tradición cultural burguesa como la nuestra, en tanto que el poeta de extracción y de formación burguesas suele ignorar que la suya es también una experiencia de clase. En un mundo como el que acostumbramos a vivir los escritores españoles, dice Barral, la poesía social se caracteriza por el hecho de que las circunstancias sociales del poeta hayan dejado de ser circunstancias de su poesía para convertirse en materia de experiencia, en tema mismo de aquella. Y concluye: en este sentido, en relación con el punto de vista que configura su tema, me parece el vals un poema social a la manera como lo son los mejores de estos últimos años, a una conciencia de que ni su intencionalidad ni su tono lo hacen semejantes a ellos. Y lo que tan inteligentemente expone Carlos Barral lo repite a su modo y casi 15 años después Jaime Gil de Biedma, cuando en una entrevista declara: nuestra intención era hacer una poesía de la experiencia social. Indico esto para que se vea el influjo poco reconocido que el primer Aleixandre tuvo sobre algunos poetas del 50, y dejo para otra ocasión los préstamos, sobre todo coloquialismos, que Gil de Biedma tomó de Aleixandre y que a más de uno le sorprenderá. Pero no quiero concluir mi intervención de hoy sin llamar la atención sobre lo que me sigue pareciendo la lección más valiosa de Vicente Aleixandre, que es el modo en que supo articular su amplia, varia y unitaria obra, consiguiendo que fuera correlato objetivo y fiel de su personalísima cosmovisión, y a la vez espejo de la realidad histórica que le tocó vivir, como muestra la ordenada orquestación de sus distintas fases y el ajustado lenguaje a todo ello que en todos y cada uno de sus libros le sirvió de expresión. Y es precisamente en este punto en el que más quisiera insistir, y aunque sea muy brevemente, detenerme.
La poesía de Vicente Aleixandre evolucionó desde una absoluta comunión, confusión e identificación con la naturaleza y el cosmos a un descubrimiento y reconocimiento de la índole histórica del ser humano y su unicidad social. En esta segunda etapa de su obra se produce lo que Carlos Bausón llama con acierto una iluminación retrospectiva, en la que la naturaleza se convierte en fondo y el ser humano en la máxima realidad, en la que esencia y existencia se funden en una especie de presente eterno en el que lo subjetivo se objetiva y lo natural deja paso a lo social, todo ello dentro de un realismo trascendente. Esta perfecta síntesis de sus dos cosmovisiones anteriores, la cósmica y la histórica, tienen su consiguiente reflejo y objetivación tanto en el estilo como en el lenguaje. De ahí que aclare el paso de uno a otro diciendo que escribir de materia complicada con palabra ardua tal vez sea condición de la juventud, pero escribir con palabra sencilla de materia compleja quizás sea situación de la madurez. Aleixandre no cree que haya un estilo estático, ni una creación que quede inmóvil en el tiempo, sin sufrir las modificaciones impuestas por el propio vivir. No es pues Parmenidio, sino heraclitiano, y afirma que como en el habla el hombre no piensa sino con las palabras, en la poesía el poeta no piensa sino con el estilo. La poesía para él fue siempre una profunda verdad comunicada. Y esta verdad suya, esta profunda verdad comunicada, es la que deberíamos tener en cuenta y homenajear. Muchas gracias.